Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar de ese paso a paso que deben seguir una vez que llegan a Luxemburgo. Como paso número 1 está inscribirse a la comuna. Como ya les he dicho en otros videos, cuando ustedes están afuera y ya tienen pensado venirse para acá, deberían tener una dirección, deberían tener un sitio a donde llegar aquí en Luxemburgo y estar seguros que les van a dar esa dirección para ir a inscribirse a la comuna. Porque por lo menos en un Airbnb normalmente no te van a dar la dirección para ir a inscribirte a la comuna. Por eso es que siempre les digo que cuando estén buscando apartamento, cuando estén buscando habitación, pregunte si pueden usar esa dirección para ir a inscribirse a la comuna. Van a tener 8 días seguidos a su llegada para ir a inscribirse a la comuna los que son miembros de la Unión Europea. Y los nacionales de un tercer país, por ejemplo, los que vienen con visa de trabajo latinos, van a tener 3 días seguidos a su llegada para ir a inscribirse a la comuna. Esto es lo que dice la página de justarrive.lu, que es donde siempre les digo que busquen información respecto a Luxemburgo, pero cuando yo llegué, yo hice mi inscripción pasados estos días y no pasó nada. Igual yo les recomiendo que hagan como dice la página de Just Arrive, porque siempre es bueno hacer las cosas como dice legalmente. Si te están dando esa información, sería bueno que la cumplieran para evitar inconvenientes. Cuando yo llegué, yo fui a la comuna del centro de Luxemburgo, yo llegué como europea, porque yo tengo nacionalidad venezolana portuguesa. Cuando tú tienes doble nacionalidad, una vez que llegas aquí a Luxemburgo, prácticamente te vas a olvidar de los papeles latinos. Lo único que te va a servir para estar aquí en Luxemburgo va a ser tus papeles europeos, incluso solo tu DNI. Con tu DNI portugués, que es en mi caso, que tengo la nacionalidad portuguesa, yo me puedo trasladar por cualquier país de Europa, incluso sin mi pasaporte portugués. Entonces, con mi DNI más la dirección en la que yo me estaba quedando cuando llegué a Luxemburgo, fui a la comuna a inscribirme y me entregaron una hoja que es la declaración de llegada y 3 copias de la hoja de la residencia. Con esa residencia y mi DNI portugués yo pude comenzar a buscar trabajo. Después de unos meses te va a llegar el cartoncito de la residencia, pero con la hoja que te van a entregar el día que te vayas a inscribir, la hoja de la residencia, eso te va a servir para conseguir trabajo. Tengo un conocido que llegó hace poco que él me dijo que el día que se fue a inscribir a la comuna, de una vez les dieron el cartoncito. Cuando yo me fui a inscribir ya hace casi 2 años y medio, nada más me entregaron la hoja de la residencia y después de unos meses fue que me llegó el cartoncito de la residencia, pero por lo que me están diciendo ahorita parece que lo están entregando el mismo día. Igual no se preocupen por eso porque solo con la hoja de la residencia eso les va a servir para conseguir trabajo, que es lo importante. En el caso de mi esposo, que él se vino como familiar miembro de la Unión Europea, como mi familiar, él para poder empezar a buscar trabajo tuvo que esperar a que yo consiguiera trabajo y tuviera mi contrato firmado y sellado por el director de la empresa en la que yo estaba trabajando. Una vez que ya yo tenía ese contrato en mi mano, firmado y sellado por el director, mi esposo fue a la comuna con ese contrato junto con sus documentos personales, la residencia en la que se estaba quedando y nuestro acta de matrimonio legalizado, traducido y apostillado. Fue a la comuna con estos papeles y pudo registrarse. Cuando él se registra, le entregan una carta de residencia, que es la hoja que ya yo les nombré que me entregaron a mí, le entregan la declaración de llegada y le entregan otro papel que certifica que tú estás en Luxemburgo como familiar miembro de la Unión Europea. Ya con eso, él pudo empezar a buscar trabajo. Es importante que si ustedes se van a casar afuera, como fue nuestro caso, que nos casamos en Argentina, que legalicen, manden a traducir y apostillen el acta de matrimonio. Porque si eso no está legalizado, traducido y apostillado, no lo van a aceptar aquí y eso va a ser un impedimento para que tu esposo o tu esposa pueda conseguir trabajo. Lo ideal es hacerlo afuera, tienes que mandarlo a legalizar ante el ministerio allá en el país en el que estén ahorita, traducir a una de las 3 lenguas oficiales de Luxemburgo, luxemburgués, alemán, francés, aunque nosotros lo mandamos a traducir al inglés y todo salió perfecto.
y luego apostillarlo para que sea legal aquí. Para las personas que se vienen con visa de trabajo, tienen que llevar sus documentos personales, su dirección, la dirección en la que se están quedando en Luxemburgo y algo que compruebe que ustedes están trabajando en esa empresa, que esa empresa los está contratando aquí en Luxemburgo. Si ustedes van con esos papeles, van a poder registrarse y les van a dar su carta de residencia. Si quieren saber más información respecto a lo del registro en la comuna, yo les recomiendo que se vayan a la página myguichet.lu. Esa es la página del gobierno de Luxemburgo, donde se consiguen normalmente todos los procesos que tú tienes que hacer cuando estás en Luxemburgo. Otra de las cosas que van a necesitar cuando lleguen a Luxemburgo, y que es algo que todo el mundo necesita cuando llegue a cualquier país, es comprar una línea telefónica. Yo compré mi plan en Orange. Este plan está entre los 40 a 43 euros. A veces me llegan 40, a veces me llegan 43 euros. Y es un plan de megas ilimitados que está disponible en toda Europa. Les digo también que el número es importante porque ustedes van a tener que dar este número en el banco cuando vayan a abrir su cuenta bancaria. Y ahora vamos a hablar de eso, de abrir una cuenta bancaria, que es otra de las cosas que tienen que hacer al llegar a Luxemburgo, y esto lo pueden hacer a través de la Post Luxemburgo. Esta empresa es el correo postal de Luxemburgo y aquí tú puedes abrir una cuenta bancaria solo con tu carta de residencia y con tu DNI. En otros bancos normalmente te piden contrato de trabajo para abrir una cuenta, pero en la Post no. Por eso es que es el sitio donde yo recomiendo para abrir cuenta bancaria cuando ustedes llegan, porque si vienes como europeo y todavía no has conseguido trabajo, esta es una muy buena alternativa para poder tener una cuenta bancaria por si consigues trabajo, para que la puedas dar, para que te puedan depositar el sueldo allí. Normalmente, cuando consigues trabajo, esa es una de las primeras cosas que te va a pedir la empresa, tu cuenta bancaria. Y la Post es una buena opción para esto. Yo recuerdo que cuando fui a abrir mi cuenta en la Post, deposité unos 10 euros como para que ya fuera teniendo movimiento la cuenta, y mensual ellos me descuentan 3 euros. Yo escogí el plan más económico, que es de 3 euros, que es para mantener la cuenta. Después que tú hayas ido al banco, unos días después, te va a llegar la tarjeta a tu casa, y también tienes que estar muy pendiente de tu teléfono porque te va a llegar un mensaje de texto con el usuario y la clave para tú poder ingresar a ver tu cuenta bancaria, los movimientos, el estado de tu cuenta por internet. También, aparte de ese usuario y esa clave que te va a llegar por mensaje de texto, te va a llegar este dispositivo. Es el dispositivo Lux Plus. Después de colocar el usuario, la clave, te va a salir otro código y tienes que colocar lo que hice acá. Este dispositivo también te va a servir, por ejemplo, cuando tú quieras ingresar a la página de myguichet.lu y quieras pedir los antecedentes penales de aquí de Luxemburgo. Vas a necesitar ese dispositivo y vas a tener que ingresar el código que sale en ese dispositivo para poder hacer este trámite. Igual lo puedes hacer presencialmente en el centro de Luxemburgo, lo de pedir los antecedentes penales, pero si quieres hacer algún trámite online como este y como hay muchos más que hay, que puedes hacer por myguichet.lu, vas a necesitar el dispositivo LuxTrust. Una vez ya inscrito a la comuna, ya teniendo tu línea telefónica, ya habiendo ido al banco, me parece que lo más importante es dedicarte a conseguir trabajo. Incluso antes de tener la cuenta bancaria, es bueno que ya vayas metiendo currículum porque no sabes en qué tiempo te van a llamar. Pero ya una vez cumplido con todos estos pasos que les estoy diciendo, lo fundamental ahora es conseguir trabajo, dejar currículum presencialmente o enviar currículum por email, e ingresar a las páginas web de las empresas, ver si están solicitando y enviar el currículum. Recuerden también cambiar la licencia de conducir si se vienen con su licencia de conducir, que es lo que yo les recomiendo 100%, que se vengan con licencia de conducir del país en el que estén ahorita.
Las de Venezuela no las están aceptando, ya lo dije en otro video. Si están en otro país y pueden tramitar la licencia de conducir, háganlo porque aquí van a tener un año para hacerlo. Pero si pueden hacer este cambio cuando lleguen, mucho mejor. Por aquí les voy a dejar el video de cuáles son los requisitos que van a necesitar para cambiar la licencia de conducir por si no lo han visto. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este video. Los invito a que si quieren saber más información de cómo emigrar a Luxemburgo, se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.